Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahí están las escrituras en la pantalla, pero segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 es muy conocido, y la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esto que tenemos es la palabra de Dios, es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero además dice, y es útil. Entonces vean, toda la escritura es útil, tiene una utilidad, y el apóstol Pablo dice, es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y tenemos esa preciosa palabra de Dios, la inspirada por Dios, la tenemos gracias al Señor en nuestro propio idioma, en el lenguaje o el idioma que nosotros podemos entender. Y ha sido traducido este precioso libro, que es la palabra de Dios, en muchos idiomas. La tristeza es que aún existen grupos étnicos que todavía no tienen un ejemplar de la Biblia. Imagínense, hermanos, en su propio idioma. Entonces somos privilegiados. Somos sumamente privilegiados. Número 1, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Número 2, todavía existe libertad relativa en este país y necesitamos aprovechar esa libertad. Voy a darle lectura a Génesis capítulo 10 y voy a leer todo el capítulo. O saben que vamos a ir por párrafos mejor. Voy a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Génesis capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus generaciones. Y cambio mi mente una vez más, hermanos. Vamos a seguir el versículo 6. Los hijos de Cam, y se da una lista, hermanos: Cus, Masraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Ramna y Sapteca. Los hijos de Ramna. Ahora, el versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim y Pratusim, qué difíciles nombres, ¿no, hermano? Casluim, de donde salieron los filisteos. Marquen su Biblia, porque esto es muy importante tener en cuenta: los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, a Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Eveo, al Areseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y a Mateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra. También esos nombres, cierto, de ciudades es conocido: Sodoma y Gomorra. Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam.
Ese es el otro hijo de Noé. Por sus familias, por sus lenguas y en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, y se dan varios nombres, hermanos. Me voy a brincar al 24. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba y Ofir. Eso también es una ciudad conocida o que se menciona. Ávila y Joboab. Todos estos fueron los hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Asefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. El versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esta es la palabra del Señor. Esta semana pasada en Telemundo, en las noticias Telemundo, salió el 11 de enero para ser exactos, el reportaje de una muchacha hispana, Alexis Ávila, de 18 años. Fue captada en una cámara de seguridad saliendo de su carro y con una bolsa de plástico negra, y se acercó a un dumpster, a una caja de basura, y la tiró. Y se encontró que era su bebé recién nacido. Lo tiró a la basura. Cuando le preguntaron a la policía, porque fue arrestada, qué esperaba que sucediera con ese bebé, la muchacha de 18 años guardó silencio. Obviamente, todos sabemos lo que sucedería con el bebito, ¿cierto? Iba a morir. Pero otra mamá también está haciendo noticias esta semana pasada. Esta es una mujer de la comunidad negra. Castigó a su niño de 6 añitos. Lo castigó bañándolo con agua helada hasta que se desmayó el niño de 8 añitos. Y lo fue a botar cerca de una casa abandonada en Indiana. El bebé murió, el niño murió de 8 años. Los doctores dicen que prácticamente tenía congelado todos sus intestinos, todas sus partes internas, hermanos, congeladas. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cómo puede un ser humano hacer esas cosas? ¿Cómo puede una madre hacer semejante monstruosidad? Porque eso es monstruosidad, no hay otro adjetivo que podamos llamarle. Ahora, pueden ser muchas razones, pero en esencia es el pecado del ser humano. Génesis capítulo 3, la caída del ser humano. El ser humano murió en Adán, toda la humanidad murió, entró el pecado, y eso es realmente resultado de el pecado que mora, que vive dentro de todo ser humano que nace en este planeta Tierra. El pecado. Ahora, pero también podríamos argumentar de que esto sucede cuando el ser humano rechaza al Dios de la Biblia. Cuando rechaza al Dios de la Biblia, cuando rechaza su palabra, cuando rechaza las Sagradas Escrituras. Y ahora es muy conocida la famosa y popular y muy creída teoría de la evolución. Y el ateísmo, porque ateísmo es no Dios, teoría de la evolución es lo mismo, no Dios, tratando de simplemente explicar la existencia de todo, pero sin Dios, haciéndolo a un lado.
Y pensemos, si esta mujer, estas dos mujeres y más, o sea, estoy tomando estos dos ejemplos que acaban de suceder en la vida real la semana pasada, pero si estas dos mujeres piensan que el ser humano es simplemente otro animal más, ¿cierto? Un animal racional o un animal con mucha inteligencia, pero un animal de todas maneras, como si fuéramos un perro, un gato, un caballo, una cucaracha, un animal más. Entonces, si estas mujeres creen eso, no hay Dios, venimos de la evolución, entonces sus acciones son consistentes. O sea, no hay ningún problema, porque lo que hicieron es consistente con la mentalidad de que no hay Dios, somos simplemente animales. Entonces, los que creen en la evolución y los que son los que rechazan la verdad de Dios, no tendrían por qué escandalizarse por las acciones de estas mujeres, ni por ningún otro crimen en realidad. ¿Entienden? No tendrían, ¿por qué hicieron eso? ¿Cómo se atreve, mujer? No, no hay Dios, no existe moralidad objetiva y simplemente venimos de pura casualidad del Big Bang, la evolución, y somos animales. ¿Y cuál sería el problema de que los seres humanos hagan tales cosas? De igual manera, los que aprueban y defienden el llamado aborto no tienen por qué preocuparse ni escandalizarse de las acciones de estas mujeres. Si está bien el terminar la vida de un bebé dentro del vientre de la mamá, ¿por qué estaría mal terminar la vida fuera del vientre de la mamá? Y de hecho ustedes saben, y lo he dicho, mis hermanos, de que hay seres humanos, hay personas que están buscando de que se haga un aborto after birth, después de nacido. Y after birth abortion, aborto después de nacido. O sea, nos rascamos la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo aborto después de nacido? Ustedes saben lo que significa. Bueno, pero hay seres humanos que en realidad están pensando eso. Y que en realidad, o será en realidad, creen que no hay nada malo en eso. Juzgue Dios la mente de cada ser humano, hermanos. Pero precisamente Dios nos ha dejado su preciosa palabra, la Biblia, inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, reprender, para corregir y para instruir al ser humano. El libro de Génesis, el que estamos viendo, ustedes saben, cada tercer domingo del mes estamos yendo a través de Génesis. Y el libro de Génesis, recuerden, es fundamental para poder tratar no solamente con el asunto del aborto y de madres que matan a su bebé de estas maneras tan monstruosas, sino el libro de Génesis es fundamental para tratar toda acción, palabra y pensamiento, o sea, creencia, doctrina, filosofía del ser humano. Sin Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, sin Génesis, hermanos, toda la Biblia no tiene fundamento. Toda la Escritura, Éxodo no haría sentido, Levítico, Número, los profetas, los salmos, ni siquiera Isaías, ni los evangelios, ni las cartas de Pablo, no haría ningún sentido si eliminamos la veracidad y la historicidad del libro de Génesis, especialmente de los capítulos 1 al capítulo 11. Pero entonces vean, de versículo 1 al versículo 4, Génesis capítulo 10, vemos una vez más la historicidad de este hombre llamado Noé, ¿cierto? Una persona real. Noé no es un símbolo. De la misma manera que Adán no es un símbolo, como el día de hoy muchos están tratando de hacerlo, como si fuera un símbolo, pero que no eran personajes reales. Claramente Noé era una persona real. Esto no es poesía, lo que estamos leyendo. Esto es narrativa, es una narración bíblica de eventos históricos reales. Y aquí vemos a los nietos de Noé, vemos a los bisnietos de Noé, es decir, esto es una genealogía.
Del versículo 1 al versículo 4 vemos a los nietos bisnietos de Noé, pero por parte de su hijo Jafet, ¿cierto? Porque dice los hijos de Jafet. Jafet fue un hijo de Noé. Entonces los hijos de Jafet fueron nietos de Noé. Los hijos de Jafet fueron los bisnietos de Noé. Y se nos dice hacia dónde o hacia qué lugar geográfico en el mundo se fueron ellos a vivir, ¿cierto? Al final, versículo 4, se fueron a donde se ubicaron. Y en esos versículos del 1 al 4 vemos el nombre de uno de los bisnietos llamado Tarsis. Ahora, Tarsis es el nombre del hijo de Jafet, de los nietos, perdón, de Jacob, de Noé. Y también llegó a ser nombre de una ciudad, Tarsis. Y nos recuerda ¿a quién? Ciudad de Tarsis. A Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso o Tarsis. Pero también, si no estoy equivocado, a Jonás, ¿cierto? Jonás, que Dios lo mandó a Nínive, una ciudad que vemos aquí, y Jonás se fue en un barco desobedeciendo a Dios a la ciudad de Tarsis. Entonces era muy común, esto es muy común en la historia bíblica, poner el nombre de una persona a una ciudad. El día de hoy hacemos lo mismo, ¿cierto? Tal vez no a ciudad, pero a calles, a museos, nombres de una persona. Ahora, es importante notar que lo descrito aquí en el capítulo 10 de Génesis se escribió para luego en el capítulo 11, si tienen una Biblia de estudio, vean que dice la Torre de Babel, que tiene un subtítulo, capítulo 11. Pero el capítulo 10 se escribió para luego en el capítulo 11 explicar cómo sucedió que los grupos se movieron o se separaron. Aunque lo diga el capítulo 10 en el versículo 4, versículo 20 y versículo 31 de que estos grupos se fueron, pero el capítulo 11 explica cómo fue lo que sucedió. Del versículo 8 al versículo 10 se menciona a un personaje llamado Nimrod. Cus engendró a Nimrod, hermanos, y la escritura dice que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Esto se cree, el Nimrod es el prototipo de constructor de ciudades y de reinos. El prototipo, es decir, la primera persona que comenzó a construir ciudades, este personaje llamado Nimrod. Pero también marca el comienzo de la búsqueda del hombre después del diluvio, postdiluviano, después del diluvio, la búsqueda del hombre por el dominio, por la autonomía en contra de Dios. Nimrod. Y ahí vamos a ver Babel. Construyó Babel, hermanos, una ciudad. El reino Babel. Entonces, Nimrod construyó su reino en Babel, ciudad que él edificó. Llegó a ser un reino, Babel. Más tarde, el rey Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Babilonia, hermanos, llegó a ser una gran ciudad con riquezas y perversión a tal punto que es símbolo de inmoralidad y perversión, la ciudad de Babilonia. Y esto, si quieren más información, ahí está el segundo pasaje de la Biblia, Apocalipsis capítulo 17. Versículo 11 de Génesis 10, Nimrod también edificó la ciudad de Nínive, y hace rato mencioné que nos recuerda al profeta Jonás, que Dios le envió, ve y predica a Nínive, que iba a ser destruido en tanto tiempo, y Jonás primero desobedeció al Señor. Del versículo 15 al versículo 19 se menciona a Canaán. En los primeros capítulos, en los capítulos anteriores, hermanos, se recuerdan ustedes que Canaán vio la desnudez de su papá. Déjeme un momentito. Acá en el capítulo 9, versículo 10,
Capítulo 9 de Génesis, versículo 18 dice, Cam es el padre de Canaán. Entonces Noé tuvo un hijo llamado Cam y Cam engendró a Canaán. Entonces Canaán, nieto de Noé, engendró varios hijos que eventualmente se convirtieron en grandes problemas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Nombres que a veces ni uno los puede pronunciar. Pero del versículo 15 al versículo 19 vemos al Jebuseo de Jebús, al Amorreo de Amor, Gergeseo de Gerges, etc. Es decir, fueron problemas para el pueblo de Israel. Los descendientes de Canaán son los cananeos, los descendientes del nieto de Noé. Toda el área que ocuparon los cananeos es la tierra de Canaán, a la cual más adelante fue Abraham. En el Génesis capítulo 12 empieza este personaje llamado Abraham, y Abraham fue a Canaán con Sarai su esposa y su sobrino Lot. También Canaán llegó a ser la tierra prometida al pueblo de Jacob o de Israel después de su esclavitud en Egipto. Se fueron la Canaán celestial, la Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel, etcétera. Vean el versículo 21 de Génesis capítulo 10. Entonces Sem, aquí es el origen del término semita. ¿Han oído el término semita o semite? Algunos hermanos, el término semita o el semitismo. El semitismo, el día de hoy, un semita es un miembro de cualquier gente que habla o hablaba una lengua semita o semítica, incluyendo en particular los judíos y los árabes. Entonces, una persona antisemita es una persona que tiene hostilidad o con una actitud prejuiciosa hacia los judíos. En pocas palabras, un antisemita es una persona que odia al grupo étnico de los judíos. Esto lo hemos escuchado mucho en la política el día de hoy. Y nosotros, los hijos de Dios, obviamente no podemos ser antisemitas, ¿cierto? No podemos ser anti ningún grupo étnico que exista, porque sabemos que solamente existe una raza, y es la raza humana. ¿Qué dice el versículo 32 de Génesis 10? Versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces de ahí, mis hermanos, venimos todos nosotros. ¿Escucharon eso? Si ustedes investigan mi árbol genealógico y se van para atrás y se van para atrás y investigan el de ustedes, se van para atrás, somos parientes. Venimos de los hijos de Noé. ¿Entienden? Entonces, cuando dicen es que no se pueden casar de diferentes razas, es un error tan grande, ¿cierto? No existe tal cosa como anti-racial marriage, como matrimonio entre las razas, no existe. Si la Biblia habla de una sola raza, todos al final del día venimos de estas personas. Por eso llegamos a ser familia de Dios, porque somos en realidad una familia. Vean Hechos capítulo 17, ya en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17 y versículo 26. Miren lo que la palabra del Señor dice. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y si quieren seguir leyendo, pueden seguirle leyendo, hermano, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, etcétera. Pero entonces, el versículo 26, de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los seres humanos, de una sangre. ¿De quién está hablando cuando dice de una sangre? De Adán.
de una sangre, venimos todos de la misma sangre, descendencia de Adán, real de Adán con su esposa Eva, hermanos, de esa misma sangre. Venimos todos, hizo el Señor a toda la humanidad. Entonces, esto es para reflexionar a lo que acabamos de ver en todo el capítulo 10 de Génesis, porque una vez más, hermanos, vemos la importancia de ver nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra familia desde la perspectiva de Dios. Porque lo normal es que nuestros hijos se casen. Es lo normal, y no digo que es necesariamente malo o pecado el que no se casen, pero lo normal, hablando en términos general, es que nuestros hijos se casen y tengan hijos. Y esos hijos de nuestros hijos son nuestros nietos. Y si nuestros nietos se casan, es normal que se casen y que tengan hijos. Y se convierten en los hijos de nuestros hijos, son nuestros bisnietos. La pregunta que la otra vez les hacía yo, ¿qué llegarán a ser? ¿Qué llegará a ser de estos nietos y bisnietos nuestros, hermanos? ¿Cómo serán con respecto a su vida espiritual? ¿Cierto? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán estos nietos, bisnietos en relación con Dios? ¿Serán esos nietos o bisnietos y tataranietos temerosos de Dios? ¿Serán temerosos de Dios? Así como ustedes, padres, son temerosos de Dios, pero ¿qué de nuestros hijos y qué de nuestros nietos? ¿Van a ser temerosos de Dios así como lo somos nosotros, como lo son ustedes? ¿Serán salvos? ¿Llegarán a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo, hermanos? Piensen en los bisnietos, que son más, ¿cierto? Generalmente los nietos son un poco menos, dependiendo de la familia, pero los bisnietos van haciendo más, y los tataranietos pues mucho más, porque es la manera en que se va multiplicando. Pero ¿habrá algún pastor en esos nietos? ¿Habrá algún pastor en un bisnieto? ¿Habrá una seminarista? ¿Habrá algún criminal? ¿Habrá algún perverso? ¿Habrá algún asesino, hermano, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos? ¿Habrá algún asesino? ¿Habrá alguna mujer, nieta, bisnieta, tataranieta, como la que mencioné hace rato? ¿Habrá una mujer así? Porque no tuvo el temor de Dios. Imagínense el dolor de ti, que eres la bisabuela, y que tu hija, tu bisnieta de 18 años, haga una monstruosidad como la que hizo esta persona, hermanos, o que hicieron estas personas. Es para reflexionar. Ahora, quiero hablar un poco más hablando eso del racismo, hermanos, porque aquí lo que vemos, recuerden, la cosmovisión bíblica, no existen razas, existe una sola raza, y es la humanidad. Existen culturas, existen grupos étnicos, pero raza es una nada más. Pero el día de hoy nosotros escuchamos hablar de ¿qué? De racismo. Existe mucho racismo. Ahora, ¿qué es el racismo? El racismo tradicionalmente, hermanos, argumenta o defiende que un grupo étnico es mejor que otros grupos étnicos. Entonces, hablando bíblicamente, el racismo, usando la terminología, voy a usar esa palabra racismo de raza por lo que la gente usa aquí, es nada más para comunicarme, pero el racismo es el pecado de parcialidad o de prejuicio étnico. Es el pecado de hacer favoritismo o de parcialidad. Santiago capítulo 2, ahí está en la pantalla, al menos la escritura nada más, pero Santiago capítulo 2, recuerdan que el apóstol Santiago dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, que dice la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. A tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo ser humano, sin importar ni el color de la piel ni el grupo étnico.
Versículo 9 de Santiago capítulo 2. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado. ¿Escucharon? Esto es pecado. El racismo es pecado. Es hacer acepción de personas. Dice, cometen pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Levítico capítulo 19, el versículo 15. El Señor dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces Dios no tolera la parcialidad, hermanos. Podríamos decir, no harás injusticia ni favoreciendo al blanco, ¿cierto? No vas a favorecer al negro. No vas a favorecer al hispano. No favorezcas, haz justicia. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. No importa, una vez más, ni el idioma, ni la cultura, ni el color de la piel, ni la posesión social. Es juzgar con justicia. Punto. Entonces, como hijos de Dios, sabemos que el racismo está en la sociedad y es algo malo, hermanos, ya que todos somos una sola raza en Adán, pasando por los hijos de Noé. Todos venimos de ahí. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra. Deberíamos entonces preocuparnos por el asunto del racismo, y es necesario que hablemos del racismo y tratar de pensar bíblicamente al respecto. Entonces, lo que hemos dicho, el racismo es un pecado real que debe ser repudiado por todos los creyentes en Cristo Jesús. Y Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice, hermanos, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean lo que la palabra del Señor nos anima, que pongamos atención. Be careful or watch out. Mirad, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según lo que el ser humano empieza a decir, lo que empieza a enseñar. ¿Alguien ha oído la palabra CRT? CRT, Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza. Es interesante, ¿cierto? Cuántas personas están conscientes de eso. Pero la teoría crítica de la raza es una filosofía, hermanos, hermanas, académica, ahora a nivel de la calle, y enfrenta a los grupos étnicos entre sí, con la esperanza, escuchen, de corregir las desigualdades históricas. ¿Me puede pasar el agua? Creo no traje algo en mi portafolio, honey, please. Ok, necesito, hermano, la CRT en inglés es Critical